Soldados 87.5. A partir de este momento, compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Cumbins. Conducción, Alejandra Formoso Urruzola. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Pero éramos la reserva del batallón belga. Teníamos, entre otras misiones, de patrullar la zona de responsabilidad, que se amplió de los 90 kilómetros iniciales cuadrados a 140 kilómetros cuadrados, gracias al trabajo del ECA 1 y el ECA 2, que se ganaron la confianza de los belgas. Equipo de combate argentino 1, equipo de combate argentino 2. La misión de UNTAES de los tres ECAs permitió el reconocimiento de la OTAN. El general Tereso era agregado militar en Bélgica y tuvo que ir a Mons, y allí siempre lo contaba como anécdota. Se levantó un militar de un país X y dijo: no hay ninguna tropa como la OTAN, como las de la OTAN. Se levantó un general belga y le dijo: usted está equivocado. Yo tuve bajo mi mando a los argentinos y son tan buenos como los de la OTAN. Este es un reconocimiento que hay que hacerle a los tres ECAs y es un motivo de orgullo que siempre contaba el general Tereso. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único obvio. Para pensar con claridad, calma tantos agobios. Mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio. Amor lo único. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todos los que nos están escuchando alrededor del mundo. Esto es Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo, nuestro director y creador del programa? Que tenemos que felicitarlo porque estamos próximos a cumplir los 14 años. 14 años. Es no puedo creer. impresionante. Qué tiempo, ¿no? Ha pasado de todo. Días de estar con una soledad absoluta, de venir al edificio, abrir el edificio prácticamente y estar o con Charlie o con el que estaba de turno. Era otro país. ¿Y cuántas personas integraban tu equipo en ese momento? En algún momento era yo solo. Pero esto lo podemos hablar otro día tranquilo, en donde estaba, porque si no me voy a olvidar de alguien. Yo sé que sucesivamente me fueron acompañando, mucha gente. Inicialmente me ayudaba la radio, en aquel entonces la radio ayudaba, y teníamos una locutora con nosotros, y se me fue el nombre. Es el 16 de junio, ¿no? 16 de junio. 16 de junio. ¿Y en qué año? Unos días nada más. 2008. Era hasta más joven. Yo no tenía barba. Charlie tenía pelo negro, ¿no? Vi una foto gris, donde gris, estaba. gris. Sí, pero era un infante de marina de los buenos, así que eso es lo bueno de Charlie, es infante de marina. Bueno, empezamos a escuchar, y de algún modo era un homenaje, García Mantel, Jorge. Hoy ya no lo tenemos entre nosotros. García Mantel, un soldadazo, justamente alguien que estuvo en Europa, desfiló en Europa, estuvo en el ECA, como era el equipo de combate argentino. Nos contaba esto y retomamos como habíamos cerrado el programa anterior, cuando estábamos piropeando en un país que no piropea demasiado a los militares. Ustedes vean que, por ejemplo, empezó la guerra, esta desgracia de la guerra en Ucrania, y yo no vi uniformados hablando de guerra, que era hablando de operaciones militares. Y encontré una gran cantidad de gente que opinaba, que circunstancialmente estaba en el lugar, gente que era de la gráfica, que escriben de forma maravillosa, pero a la hora de expresarse no tienen léxico, no tienen vocabulario. Es lo que Karen Marón llamaba también turistas bélicos, esa gente que llegó al terreno para cubrir las noticias, pero sin los conocimientos como tienen los militares. Yo le pregunto a esa persona, ¿qué entendés por un avance para tomar contacto respecto a una exploración en fuerza o un forzando la exploración?
y no me lo va a saber decir, y no lo va a saber distinguir, y no lo va a poder transmitir, y esa capacidad no la ha tenido. Pero bueno, ese es otro tema que no viene al caso y no se va a resolver tampoco no se va a resolver ahora. Pero habíamos hablado de soldados y habíamos hablado de esas virtudes como las que rescata quien hoy ya no está con nosotros, Jorge García Martelli, que de algún modo es un homenaje, las virtudes requeridas para desmantelar el desencuentro, esa labor de construir puentes y no de destruirlos. Y esto es contrafáctico, quizás, mejor dicho, contraintuitivo, va contra el propio prejuicio que hay de que el animal bélico es aquel que destruye, mata y asesina, y entonces así, gratuitamente, con un facilismo excepcional, se lo acusa como el gran malo de la película. Y esto realmente tendríamos que desgranarlo de una forma bastante más detallada. Los evangelios nos recuerdan a Lucas. Hay un versículo que es el 3:14 que dice, que no espíe, y le preguntaban a los soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no hagáis denuncias falsas, y contestaos con vuestra soldada. Y de ahí viene la palabra soldado. La soldada es el pago debido al servicio del soldado. Es lo que le corresponde recibir de modo adecuado para el servicio, que incluye la muerte, que incluye el entregar la vida, pero no la vida diaria, levantarse temprano, no, la muerte propia. Es otra expresión de esa remuneración, es también el salario, y el salario viene de y esto es Cascos Azules pretende ser un producto académico y también despertar el espíritu crítico, el pensamiento lateral, el pensamiento contralógico, y nos lleva a esto, otra reflexión sobre lo efímero de lo que consideramos fortalezas, de lo que en algún momento los países eran fuertes porque tenían una gran armada, porque tenían grandes milicias, porque tenían muchos soldados, y los activos en estas diferencias de las riquezas fue catalogando de modo totalmente diferente sucesivamente la riqueza de las naciones, ni hablar de Adam Smith, que habla de otra cosa. Y así, hoy me recordaba a Claudio y también a Alejandra, Mansa Musa. Mansa Musa se supone que en los registros, en los anales, nos refiere a que fue el hombre más rico del mundo. Y alguien dirá, ¿y dónde está Bill Gates, o dónde está el de Amazon, o dónde está el otro? Y este tipo, ¿por qué era el hombre más rico del mundo? Porque en aquel entonces el tipo tenía sal. Claro, que se utilizaba para intercambiar como moneda de trueque. Era algo súper valioso en esa época. Y un poquito de oro también. Y un poquito de oro. Un poquito de oro nunca viene mal. Ahora los tenemos en los celulares, pero es otro tema. El salario viene también de ahí. Pero ya, y esto es lo que yo propongo y le pido a Alejandra que después me ayude a subir, la zona donde estaba Mansa Musa era Mali. Hoy Mali está abandonado de Mohamed, de Cristo, de Jehová o de quien sea. Es una zona donde fue famoso hace poco porque Boko Haram robó 200 criaturas, 200 niñas cristianas, y no sé si todavía las ha ido devolviendo, y también fue tema en el programa pasado cuando en un momento dado Merkel, ¿se acuerdan de Merkel? Le preguntaba o le pedía a un presidente que ni me acuerdo, no me acuerdo ni quién era el presidente, y le dijeron, pero yo cómo te puedo ayudar, Merkel querida, Angela, como no, ayúdame en Mali. Y ahora el otro día dijimos también que una Alemania que le sobra por un montón de lados, una Alemania que ahora está invitando a Argentina a que se una al grupo de los 7, no lo puedo creer, ahí me desperté, no, es cierto, es una realidad, después lo vamos a hablar, junto con otros 3 países. También piden ayuda para que contribuyan con soldados de la paz. A eso me refiero. Por eso. En Mali. Sí. Y tenemos, ojo que no solamente somos limones y soja, tenemos una alta calidad de gente que se ha lucido, y eso es lo que le pedían,
Y este hombre ni sabía que lo teníamos. Bueno, estas son las cosas extrañas. La fortuna de este Mansa Musa era de lo que hoy podría ser 400.000 millones de dólares. No le iba mal a Mansa Musa, pero, a ver, superemos esto, superemos esos prejuicios. Quizá en ese entonces Estados Unidos no existía, Rusia era otra cosa, o estaban los mongoles, o estaban los bárbaros, Alemania era otra cosa. No existía el mundo que conocemos. Y en ese lugar era el lugar más rico del mundo. Bueno, a ver, desafiémonos nosotros mismos de por qué no nosotros podríamos llegar a ser los que en un futuro seamos los de la mayor riqueza en activos que quizás todavía no están inventados. Y yo propongo que la paz como tal, es un activo importante. Como lo hace nuestro país vecino Uruguay, que tiene desplegados un montón de cascos azules y en lugares difíciles como África. Sí, en África, en la República Democrática del Congo. Un batallón entero tienen. Un batallón, tenemos los números, lo hemos difundido, lo hemos dado a conocer, y es una fuerza armada que tiene un número bastante reducido de efectivos, está con 21.000 efectivos y sin embargo ha participado en esto. Te digo, Uruguay, lo tengo acá, tiene 21.000 efectivos, los gastos en defensa están en el orden de 75 millones de dólares, que es bastante menos que el que, por ejemplo, llega a tener en proporción respecto a la cantidad de gente. Bueno, esto lo tenemos subido como análisis comparativo de los países que aportan en nuestra página está. En Monusco, y está subido, así que el que quiera verlo es un data mining que nos arroja una cantidad de datos que son realmente importantes. Y otro dato importante es que el Force Commander en la misión Mojib es un uruguayo. Es uruguayo. Donde también tenemos 3 argentinos. 3 argentinos. Como Gustavo Anjus. Nuevo, que vos lo entrevistaste. Yo lo entrevisté. Vamos a escuchar la entrevista en algún momento. Sí, próximamente lo tenemos en agenda para sacarlos en los próximos programas. También está el teniente coronel Padín. Y además, Gonzalo Aguirre, el capitán Gonzalo Aguirre, que nos ha brindado sus saludos por el Día de la Paz. Pero, ¿vos viste las fotos de estos chicos? Los tipos están recontra súper orgullosos. Izan la bandera argentina junto con el resto de los países. Están en un lugar que es una postal. Están en un lugar de conflicto. ¿Qué quiere más un militar que estar en un lugar de conflicto? En los próximos días va a recibir la visita del Estado Mayor Conjunto. ¡Opa, Claudito! No la tenías esa. ¡Opa, qué lindo! A ver, yo vengo acá con ¿A dónde la visita? Y van a ir a esta misión. A India y Pakistán. Exactamente. Pero qué noticia, mirá, Claudio, muy bien. Hay un Después vamos a ampliar, por ahora es un adelanto. Hay un pajarito que me dice que en algún momento va a haber un nuevo Force Commander que habla porteño. Está bien, pero yo diría que no digamos nada. No digamos nada hasta que se concrete, no lo vayamos a quemar. No, aparte el que le dimos la derecha para que nos dé la primicia va a ser López Chorne, que es nuestro jefe político en el Ministerio de Defensa. Exactamente. Y que el tipo la mueve, pero parece Messi. Hablando del Ministerio de Defensa, Eduardo, tenemos que felicitar al Ministerio en su día, porque hoy cumple 64 años, así que desde el equipo de Cascos Azules, nuestras felicitaciones a todo el Ministerio de Defensa y a todos los que trabajan e integran ese ministerio que trabaja, ¿no es cierto?, para que tengamos un país. Y para que conozcan y recordar a los que ya lo saben, en 1958 fue promulgada la ley de ministerios y entre eso estaba la creación del Ministerio de Defensa. Por eso cumple esta cantidad de años. Y antiguamente el ministerio estaba acá enfrente, cruzando Paseo Colón. Y ahora están acá en estos pisos 11, 12, 13 y alguno más, el 10 también. Bueno, chicos, ustedes dirán cómo seguimos. Yo tengo acá de algún modo feliz de haber escuchado a García Mantel en este piropo a los militares argentinos que él nos proporcionó en tiempos en que estaba el coronel Tereso, que no es nuestro jefe de prensa sino el hermano, el que estaba allá por Mons, allá en Bélgica, que era la sede
de la OTAN en Europa, y de la cual, bueno, lamentablemente en el año 2006 se decidió que nos volvamos cuando era un lugar era la expresión nata de la multilateralidad. Mientras tanto, yo quiero participarles una cosita antes de darle el pie a ustedes de lo que nos queremos hacer eco. Celebro, aplaudo la publicación del jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, nuestro general Paleo, Martín, que ya la subimos en nuestra sección de noticias, así que el que quiera leerlo, aparte de lo que salió en Perfil, donde se publicó, el tema es ¿para qué sirven y qué hacen las Fuerzas Armadas en tiempo de paz? Y es grato escucharlo, y de algún modo es una palabra grata que también en un medio gráfico, en un medio virtual también, se pueda conocer esta visión que tiene un uniformado argentino, y el orgullo de saber que es el militar más antiguo que cubre funciones. Yo quería... Y en base a eso, perdón, sí, Eduardo, está muy bueno porque él arranca con una frase que es muy interesante, que dice: las Fuerzas Armadas no sirven para nada, salvo cuando todo depende de ellas, que es una frase general de Gaulle. Y así arranca su artículo, muy interesante. Yo estaba viendo el otro día la televisión y no sé quién emite, ni cómo, ni cuándo. Eve de Bonafini le pregunta al general Balsa si no podrían las Fuerzas Armadas urbanizar las villas, y se lo hace no sé la respuesta porque era un flash informativo, no sé ni cuál fue la respuesta, y yo me ponía en la piel de quien estaba haciendo entrevistado, y la respuesta mía es absolutamente, pero ¿quién más sabe de organización que ustedes? Pero es que no, ninguna duda, es que lo que necesitamos son desafíos, necesitamos visibilización, necesitamos que... Bueno, como lo que pasó en la pandemia. Bueno, ¿quiénes fueron los que llevaron el plato de comida a toda esa gente que no podía salir porque estábamos en cuarentena? Paleo lo dice, lo decía Edmundo, creo que lo dice Berredo también ahora. Es una oportunidad de lucimiento. A veces pienso que en la medida que nos quedemos adentro de los cuarteles solamente haciendo lo que la gente mal cree que es haciendo nada, bueno, por suerte tenemos un general que contesta, responde y habla, y aprovecha las capacidades de los militares de organizar, preparar, y tiene medios que si los tienen que alquilar el Estado es muy caro, entonces tenemos medios, tenemos personal, tranquilamente podemos colaborar en la sociedad. Hay un chiste, viste, que dice: no usé el Estado Mayor para hacerle todo hasta dar misa. Sí. Pero vos sabés que es la maravilla no del manu militare, no de la autoridad per se, no es ponga, saque, lleve, traiga, y poner cara de malo. Es tener lo que es yo le digo, el aquelarre de un Estado Mayor. En un Estado Mayor tenés 4 locos que cada uno piensa para su lado. El que cuida a la gente que no se la maten, el otro que quiere hacer las operaciones, que es el nene travieso, el de inteligencia, dice: ojo que si hacemos esto los otros van a hacer el que le da los vehículos, la comida, logístico. No, ese es el logístico, ese es el más malo de todos, que no da nada. Pero esa heterogeneidad es maravillosa. Por eso en algún momento el Vaticano, la General Motors y el Estado Mayor prusiano eran las 3 organizaciones mejores que conoció la humanidad, porque tienen la esencia esta. Yo lo voy a molestar a Charlie porque le voy a pedir un par de avances que tienen mucho que ver con este año, porque si bien es el 40 aniversario de Malvinas, es también el 30 aniversario de Balcanes. Sí. Hablamos de Balcanes, recién hablamos de este chico, el famoso Bea. Conocido como Bea. Batallón Ejército Argentino, aclaremos. Claudio, tenés todo el derecho a enojarte, porque ahí se largó el ejército, los Verde Oliva, y nos dejó a todos atrás mirando. Tenés razón. Lo saludamos desde Argentina cuando se iba. Mira, tomame la palabra, que podemos hablar con quienes estuvieron en el champán, definiendo cómo iba a ser esa participación, y un vivillo que tuvimos de presidente en algún momento, en paz descanse, que la vio bajo el agua. Entonces dijimos: ¿qué es el que critican y dicen que en una hora podés llegar a cualquier lugar del mundo? ¿Viste que lo cargaran al pobre, sí. Al que lo picó la avispa? No de más datos. No sé qué. Y tenía razón el gaucho este.
Voy a Luis Hilario Lagos. Luis Hilario Lagos fue el primer jefe de batallón, fue esa primera avanzada. Yo no me puedo olvidar jamás porque estaba viniendo del Sahara, de paso les digo que soy bastante viejo, y estaba por salir ese primer desafío. No existía el CAICOPAS, estamos hablando del 92. Claro. Juntar la gente. Y García Mantel tuvo muchísimo que ver, por eso de algún modo es también un homenaje. La tesis que elaboró García Mantel tuvo que ver con lo que era concebir un lugar donde concentrar las fuerzas, prepararlas, desplegarlas y también que sea caja de resonancia con todos los datos que venían de estos lugares difíciles para lo que ustedes, nosotros, todos creo que sabemos que es el CAICOPAS. Yo le pido a Charlie, largamos esos dos contactos que son un anticipo de lo que vamos a mostrar en un programa sucesivo, en un programa futuro. Pero bueno, después a lo largo de la operación, el batallón estuvo de los dos lados, ¿no? El general Zavala que decía, ¿quiénes son peores? Los dos son peores, ¿no? De los lados son peores, personas que se mataban. Por ejemplo, cruzaban de un lado a otro y se quemaban las casas, se mataban. Entonces, que no crucen más, pero como era un bosque, es muy difícil pararlo. Para que había controles, cruzaban para un lado los serbios, mataban croatas, cruzaban para todos los croatas. Eso se produjo en todo largo de la operación. República Federativa Socialista de Yugoslavia, el odio quedó dentro, ¿cierto? La noche del levantamiento serbio, se declara independencia croata. Se levantan los serbios y se declaran también su independencia para juntarse, para reunirse de nuevo con el resto de Serbia. Se matan unos a otros, ¿no? Los cuentos que nos hacían, tipos que estaban jugando a la carta juntos, a las 12 de la noche se empiezan a matar entre ellos. Bueno, ese fue un tema con el cual tuvimos que tratar de congeniar, ¿no? Pero muy difícil. Somos soldados de la paz en las guerras del odio, amor lo único. Bueno, esto, qué difícil, qué grande tener soldados, tener militares que han estado en estos lugares donde la gente se odia. Y esto nos prepara para justamente evitarlas. Necesitamos esos testigos que han estado en estos lugares difíciles, en estos lugares complicados, para que nos vengan a advertir, señores, no jueguen con fuego. No jueguen con fuego porque las guerras ya no son más externas. Yugoslavia era un mundo en pequeño, un aquelarre, una heterogeneidad, y en algún momento se constituyó como una república y en un momento se desmanteló, y los odios viscerales. El serbo kosovar se pasaba las horas sentado en el cordón de la vereda esperando que llegara el albano kosovar. ¿Para qué? Para prenderle fuego a la casa. Esto lo vieron nuestros soldados, y esta es la bendición que tenemos, que estos soldados nos están advirtiendo que esos odios, esas venganzas no tienen retorno. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Somos soldados de la paz en las guerras del odio, amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios, mañana será otro episodio. Somos soldados de la paz en las guerras del odio, amor lo único obvio, para pensar con claridad, calma tantos agobios, mañana será otro episodio. Tenemos saludos de la gente que nos está siguiendo en Instagram, en WhatsApp. Miguel Ángel Salguero, ¿te suena, Eduardo? Fiel, siempre presente. Le mandamos muchos saludos desde este programa. También a Belén González Navarro, Héctor Eduardo, Walter Yorda, a los Huaquis, que siempre nos escuchan, Diego Mosaglia, Eduardo Brígido, Joaco Balmaceda. ¿Quién más tenés, Claudio, por Mónica. ahí? Mónica, Analía. Sí. Sí, hay que decirle que se manden un WhatsApp a Cascos Azules para que puedan salir, porque a veces, yo no sé si todo el mundo sabe los códigos para poder ser difundido en este medio. Ya te los decimos con Claudio, estamos en el WhatsApp
11 5762 2985. Exactamente, por Instagram, @cascosazules.arg. En Twitter, Cascos Azules ARG, todo junto. En Facebook nos pueden seguir Cascos Azules FM. Y en YouTube, Cascos Azules Radio. Queremos... Y la página. Tenemos la página web. Por supuesto. www.cascosazules.com.ar, donde guardamos los programas emitidos. Y también en YouTube pueden ver los nuevos videos. Ahora salió el del coronel Pablo Alberto Filippini. Así que los esperamos. Parte 1 y parte 2. Si les gustó, denle un like, suscríbanse y síganos en las redes, por favor. Lo de la parte 2 fue realmente... Me encantó porque nosotros fuimos... El que guarda siempre tiene. Y teníamos las fotografías de ese jardín de infante que hicieron los aguerridos militares argentinos en los Balcanes, que sorprendió cuando fue mi trabajo de final de una materia con la doctora Alicia Cabezudo en el doctorado, y estábamos hablando de cómo los militares argentinos habían colaborado con un jardín de infante. No entendía nada. El capitán Filippini. El capitán, yo no sabía 2006. No sabía quién era Filippini, no lo conocía ni nada. Y guardé, y hoy están las fotos, que es un recordatorio, y me encanta que el CINU, el Centro de Informaciones de Naciones Unidas, ha emitido un documento, un artículo. Me encanta. Divino. Un artículo contando cómo trabajaron los Cascos Azules en Kosovo, reconstruyendo ese jardín de infantes. El capitán Filippini, que tiene su padre que es arquitecto, lo asesoró de cómo poder trabajar y hacer en el jardín lo que finalmente construyeron, que son juegos. Ese dato no lo yo me hice un poco el histriónico cuando tenía que presentar el trabajo. Entonces los militares llegaron y tenían que hacer torres de asalto y castillos y pasajes con puentes en los cuales... Pero no era una fortaleza para matar ni para defenderse del ataque de los Sioux. Él cuenta cómo cuando inauguran y van a visitar a los chicos unos días antes de finalizar la misión, ve la alegría de los chicos jugando, cosas que es muy difícil ver chicos alegres en esa época, en el contexto en que se movían. La emoción, lo que significaba para yo me imagino en el jardín. El capitán Filippini, yo pienso en el lugar que conozco sobre el tema, y la verdad que hasta yo me emocionaría ver a los chicos haciendo eso, ¿no? Le pregunto al productor, estamos ya en 28. Yo tengo esto que quiero hablar del gasoducto. Quiero hablar del gasoducto. ¿Lo hablamos ahora o lo hablamos después? ¿Qué decimos? Después, ¿no? Si vos querés hablar de gasoducto, adivina. Vas a hablar del gasoducto. No, vamos a hablar del gasoducto. Vamos a hablar del gasoducto y vamos a hablar del avión. Pero antes del gasoducto, perdóname que te moleste. No, es que es para vos. Dale. Porque me quedé pensando... Está el aniversario que arrancamos ahora hablando. Sí. Y yo por eso te pregunté cuántos eran los que habían iniciado este proyecto tan hermoso. Y cómo inició, qué sensación tenés vos, muy cortito, de cómo inició a lo que es hoy, que estamos acá unos cuantos trabajando en esto. Yo no sé cómo se sintió el primer astronauta en la Géminis solo. O como decía Bonavena, te sacan el banquito y te quedas solo. O los chistes, bueno, preguntale mirarlo al referee, porque si no me está pegando el otro, me está pegando el referee, ¿viste? No, fue una aventura. Yo creo que las cosas no hay que pensarlas demasiado, porque si las sobrepensás no las haces. Si no, no tendríamos este presente maravilloso. Esto para mí, y no quiero lloriquear porque soy medio flojón. Tenemos pañuelo. No, yo sufrí mucho la primera misión, perdí a mi madre. Y realmente estaba realmente sorprendido cuando en la Argentina nadie sabía manejar un GPS. I say again. Cuando en la Argentina nadie sabía manejar un GPS. Yo estaba manejando un GPS, estábamos con el Trimpac y estábamos con el Magellan. Eran los mismos que unos meses antes habían cobrado notoriedad en la Guerra del Golfo, en el 91. Principio del 91. Y nosotros estábamos aprendiendo cómo eran las raciones inglesas, cómo eran las raciones de Estados Unidos, cómo era el mundo. Esas botellas que uno veía de agua permanentemente de los soldados ahí en Irak,
bueno, era la condición fundamental para hacer cualquier tipo de patrulla. Así que yo tenía una necesidad de transmitir, de comunicar, de contar. Yo estaba filmando... Estabas en actividad cuando arrancaste, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Bien. Él transmitía de verde, de uniforme. Él contar, sí. Yo al ministro de Defensa, espero que el nuevo ministro de Defensa venga un día. Sí. Yo... sería interesante tenerlo con nosotros para charlar. Vamos a generar que venga también el secretario de Asuntos Internacionales para Defensa, porque los queremos escuchar. Finalmente ellos son nuestros guías y son los que nos rigen y los que nos dirigen. Así que espero que un día nos vengan a contar. ¿Está peleando el tema del salario para los militares? Un aplauso para eso. Esto es un poco más fácil, sí, ¿no? Sí. Pero vamos a hablar del gasoducto después, ¿eh? Vamos por el gasoducto entonces. Frontera, la mayor de las barreras, y más si es en ti mismo, enfréntate a ese abismo, no hay más maneras de que... Sabrina Janusevsky desde Madrid para Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Vamos a ir con la noticia principal que tiene que ver con que Argelia congeló el comercio con España por el giro del gobierno sobre el Sahara. El Ejecutivo argelino suspendió el Tratado de Amistad con España. Esta fue la primera reacción inmediata. La Asociación de Banqueros y Entidades Financieras de Argelia decidió congelar las cuentas bancarias de comercio exterior, de servicios y productos con España. Esta es una decisión importante y dijeron que se debe aplicar de forma estricta. La pregunta es, ¿cómo va a afectar esta medida a los contratos de gas que tiene España con Argelia? Este tratado se había firmado en el año 2002 para estrechar lazos de amistad y tiene 20 puntos muy importantes. Vamos a destacar los principales. Uno de ellos habla sobre profundizar el control en el flujo migratorio y el tráfico de seres humanos. También otro punto a destacar es la cooperación entre la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Y por último, un artículo clave y bastante importante tiene que ver con que se había firmado crear un grupo de trabajo para reforzar las relaciones energéticas entre ambos países, que es lo que está preocupando actualmente, y veremos cuál será el desarrollo por la decisión de Argelia respecto a disolver este tratado entre ambos países. Bueno, ya estamos en la segunda parte y justamente tiene que ver con esta bendición que tenemos de que nos comenten las noticias desde Madrid. Sabrina Janusevsky, que nos dio su visión, y vos también tenés tus aportes acerca del gasoducto. Queremos escuchar. El gasoducto. El gasoducto al que yo me estoy refiriendo es el que va desde Benissaf a Almería. Porque ¿qué es lo que pasó? Cuando tuvimos a Ali Salem con nosotros, a Mohamed, él nos contó una situación que fue realmente muy dura, unilateral, una decisión que tomó España y que generó esta represalia. Lo digo de vuelta, esta represalia. Argelia ha denunciado unilateralmente un tratado de paz y amistad, también de comercio, firmado con España en 2005, dada esta reciente decisión española de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Esto ha sido gravísimo. Sí. El principal aliado del Sahara Occidental, esto que nos comentó el otro día Mohamed Ali Salem, ese Sahara Occidental que fuera de España, esa colonia, a diferencia del protectorado, o de, mejor dicho, esa provincia española, a diferencia de protectorados o de colonias que tuvieron los europeos, esto que dijimos ya una vez, en que en un momento dado toda el África, a sangre y cruz, a sangre y fuego, a sangre como lo que sea, fue colonizada
por Europa, porque con ello vino esta revolución industrial y los insumos, la maldición de los insumos, lo que hoy todavía el éxito de aquel pasado es la desgracia de este presente, con lo que sucede con el cobalto, con el coltan, con todos los productos estratégicos. Bueno, este cambio de política generó en principio este corte del suministro. Digan que ahora ese gasoducto está suministrando o ha cortado su suministro en una España que está con 40 grados de temperatura, que están con una crisis climática pero de calor. Esto va a acabarse en algún momento. Pero, a ver, gasoductos hay en todos lados, y estas decisiones que toman las políticas internacionales generan este tipo de inconvenientes, y no nos resulta para nada ajeno el Sahara Occidental, donde tenemos 3 personas representándonos, hay 3 banderas argentinas y representándonos. Así que bueno, vamos a lo tuyo, Claudio. Vivir con boina azul. Seguimos. ¿No nos vas a contar de dónde viene la anécdota? Bueno, esta anécdota es de un suboficial principal retirado que estuvo en Haití. Así que bueno, vamos a arrancar con Cascos Azules por el Mundo en misión de paz. Lo bueno de esto, de Chipre, por ahí mucha gente no sabe, en realidad la misión de Chipre está desde septiembre de 1993. Desde ese momento está yendo el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada actualmente, la Armada Argentina, y actualmente hay invitados extranjeros que componen la Fuerza Tarea Nuestra. Como Brasil, Paraguay. Exactamente. Chile. Y Chile. Ellos 3 están dando personal, aportando personal que forma el contingente argentino en Chipre, que es la Fuerza Tarea Argentina, que tiene el sector 1. Yo tuve la oportunidad de estar en Chipre, entonces conozco más o menos cómo es el problema. Y Chipre es una pequeña isla que está en el medio del Mediterráneo. Sí, aparte, y que está dividida en dos. En dos, exactamente en dos. Por un conflicto que hay con los grecochipriotas y los turcos y los griegos, exactamente. Que protegido por, obviamente, por el continente griego y turco. Pero bueno, lo que pasó en ese momento fue en el 64 se decidió, inició Naciones Unidas a trabajar ahí. Los griegos aceptaron Naciones Unidas, no los turcos, por lo tanto se construyó lo que es la buffer zone, donde con el status quo de ese momento, a partir de ahí no se pudo modificar más las posiciones militares, y es lo que controla Naciones Unidas, que no haya modificación del status quo. Y tenemos un contingente de más de 200 y pico de personas, así que bueno, desde acá le mandamos saludos también. Cascos Azules, Soldados 87.5. ¿Vamos a la plaza? Claro, mi amor, vamos. ¿Falta mucho? No, es ahí cruzando. Mamá, quiero ir a los juegos. Dale, pero dame la manito para cruzar. En la vida real no hay marcha atrás. Dale al peatón su prioridad, en especial en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida. A 40 años de la guerra, SMSB Seguros quiere homenajear y honrar a nuestros héroes de Malvinas. Los recordamos con admiración y gratitud. Cascos Azules. Durante la presidencia de George Bush padre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Baker,
le dijo a Gorbachov una promesa incumplida de la que conocen todos los especialistas, todos los analistas y todos los relacionistas, todos los que tienen que ver con las relaciones internacionales y también militares, conocedores de la región, que entienden qué es lo que está sucediendo. Se prometió que no se iba a correr una milla más la OTAN. 1, 2, 3. Te invito a escuchar, estimado oyente, este pequeño espacio que llamamos Vivir con Boina Azul, donde la idea es que esa otra historia que normalmente los que volvemos a la misión no la contamos, la puedan transmitir a nosotros y a ustedes. Si querés revivirla, está en la página web de Cascos Azules por el Mundo en Misión de Paz, www.cascosazules.com.ar. Y si te animás y vos querés compartirla, podés contactarte al WhatsApp 011 15 57 62 29 85. Hoy, Alejandra, como hablamos recién, vamos a escuchar el relato del oficial principal retirado del ejército argentino, José Oscar Benítez, quien desplegó en 1995 a la isla de Chipre, siendo sargento primero, como integrante de la Fuerza Tarea Argentina número 4, una de las primeras. Una de las primeras misiones, digamos, que en los primeros años, cuando estaban desplegados en Chipre. Exactamente. Fíjate que ya se está preparando a Fuerza Tarea 60, si no me equivoco. Se están preparando para desplegar en Caicopaz, así que están todos entrenándose. Exactamente. Bueno, y participó en esta misión que es conocida como un FICIP. Nosotros acá en la jerga decimos un FICIP, sí. Sabemos qué es, pero para el que no sabe, son las siglas en inglés que significa Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre. United Force in Cyprus. Exactamente. Para los que saben inglés. El oficial Benítez, esto quiero recalcarlo, seguro nos está escuchando. El oficial Benítez integra la agrupación de veteranos de Naciones Unidas en Bariloche. ¿Este manejaba? Exactamente. Ay, Dios mío. Conductor. Bien, estás en todo. ¿Te acordás la anécdota del que no sabía manejar y aprendió de prepo? Exactamente, pero él sí está preparado para conductor y reparar, porque es motorista. Sí, esa anécdota estuvo muy buena, ¿se acuerdan? Ese es el modo militar de aprender a manejar. Agarra y maneja. Comprendido, dijo, subió al auto y se marchó. No quería dar el brazo a torcer ante la orden de que tenía que manejar. Gracias a Dios llegó bien y a partir de ahí comenzó a patrullar en el vehículo. Sí, impresionante. Bueno, este es el suboficial Benítez, como dije recién, integra una agrupación de veteranos de Naciones Unidas y viven en Bariloche. Y fue creada hace poco, ahora el 3 de mayo del 2022. Y lo que buscan era hacer conocer a la sociedad de la tarea de los cascos azules. Sin más preámbulos, vamos a escuchar la anécdota. Adelante. Buenas tardes a todos, soy el oficial principal retirado, conductor motorista Benítez. Y bueno, tengo algunas anécdotas, experiencias en mis salidas al exterior que tuve el honor de compartir con camaradas. Y una de ellas es la primera ya por el año 95, que me tocó, creo que fue el Chipre 2, con mis compañeros, volamos a Chipre y bueno, nos toca hacer el primer relevo de los extranjeros que estaban ahí y quedarnos a cargo de los pilotos los argentinos. Eran daneses, estaban en estado pero eufórico lo que se volvían. Y bueno, ellos se volvieron, se entregaron, se fueron y quedamos solos. Y ahora y la radio que volaba con órdenes, que no sé qué lo otro, y había que subir a unos pies más o menos unos 40 metros de altura de la base donde estaba el puesto de observación. Ahí se observaba toda la parte se veían los destellos de Turquía, de la ciudad de Turca, por sobre el mar del Mediterráneo. Y bueno, esa noche, no recuerdo bien la fecha, pero esa noche hubo un temblor en Ankara. Muy grande, un sismo creo que más de casi 8 fue en la escala, terrible, sacudió y tuvo remesón sobre la isla, sobre Chipre.
yo estaba en el puesto, en el OPI, y siento que se empezó a mover todo y se caían las piedras. Y yo, como estuve en unidades de artillería destinado, sé que primero se ve después viene el estampido, primero se ve como el impacto y después se escucha el estampido. Desde yo están bombardeando, no lo puede creer porque se sacudía todo, se me cayó la radio, el fusil, un desastre. Y dije yo, no puedo hacer, y salgo y lo veo a mis compañeros que estaban allá abajo, 20 metros más abajo en el OPI, en la casa de descanso, afuera todo desesperado porque se caía todo, era el temblor. Un temblor que esa noche, después que pasó, tuve que pasarme afuera del OPI con los mosquitos. Duró toda la noche. Después del primer temblor de 7 y pico, casi 8 en la escala de Richter, tuvo alrededor de 15 o 20 remesones más, se sigue moviendo la tierra con intensidad de continuo, ¿no? A veces menos, a veces más. Y bueno, esa fue la primera experiencia, la primera noche que pasamos en el UPI, en Coquina, en Erencoy, allá en Chipre. Un abrazo para todos, camaradas, y si Dios quiere nos seguimos viendo. Seguimos en Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, y a continuación vamos a tener a nuestra eximia corresponsal en zonas de conflicto, Karen Marón, que nos contará su experiencia en el terreno que cubre la guerra ruso-ucraniana. Vamos a escucharla. Adelante. Seguimos con Karen Marón, eximia corresponsal de guerra con más de 20 años de experiencia cubriendo zonas de conflicto como Irak, Siria, ahora en los territorios, en el terreno, en Rusia, en Ucrania, en los países limítrofes. Queríamos preguntarte, Karen, ¿vos cómo ves esto que muchos medios dicen y que replican las amenazas de Rusia con una tercera guerra mundial, con también que China dice que no quiere lanzó una advertencia que no quiere una tercera guerra mundial y que fue fulminante en sus declaraciones y pidió un acuerdo entre las partes, así como también lo pidió Naciones Unidas? ¿Vos cómo ves esta probabilidad, esta posibilidad, teniendo en cuenta que Rusia posee el mayor stock de cabezas nucleares? Rusia posee cabezas nucleares y la OTAN también, entonces no estaríamos hablando de una potencia que tiene cabezas nucleares, estamos hablando de Rusia más miembros de la OTAN. Sí, entonces aquí, claro, la complejidad tiene que ver con el conflicto, cómo comenzó una guerra convencional. Nunca había sido testigo de una guerra convencional. Muy bien delimitada, con estados beligerantes, frentes, retaguardias, bueno, claro, muy claro. No voy a hablar del tema porque de eso hablan los expertos y mis maestros. Una guerra híbrida en su máxima expresión, combate urbano, guerra de guerrillas, y algo que para mí es nuevo, o sea, lo inicial, lo que dije de la guerra convencional. Nunca fui testigo de una guerra convencional y tampoco de un conflicto donde hubiera algo que se denomina la latencia o el umbral nuclear. Entonces, para mí, todo esto es nuevo. Y al ser nuevo, implica que me sumerja mucho más en el estudio, que sea mucho más responsable, que sea mucho más seria y que sea mucho más ética. Porque claramente las zonas y las regiones que yo cubro no tenían estas características. Por lo tanto, me parece también interesante en función de eso. Ahora, a ver, la pregunta es, ¿se puede utilizar? Yo no creo que se llegue, más allá de tener esta característica propia, reitero, del umbral nuclear, por supuesto que no crees. Puedo deducir que se pueden utilizar algunas armas tácticas, pero
yo no creo porque va a haber espero que haya muchos mediadores. Sí, se habló mucho de la tercera guerra nuclear. Esto surgió hace más de una semana porque lo comentó una periodista rusa en la televisión y después, bueno, en varias oportunidades Lavrov y otros funcionarios del gobierno ruso lo han dicho, pero bueno, obviamente tiene otras intenciones. Yo creo que eso no va a suceder. Pero reitero, para mí es nueva ambas características en la cobertura de un conflicto. Pero es importante tu visión y tu enfoque para que, bueno, todos sepan lo que se está viviendo también en el terreno, allí en Ucrania y en Rusia, porque, bueno, nos llegan las informaciones desde allí, pero vos estás ahí. ¿Sabés lo más terrible, Alejandra, para que también aporta la desinformación y también es parte de esta guerra híbrida? Cuando nosotros, aquel que es un periodista responsable, si yo tengo una información, la tengo que corroborar y la tengo que corroborar con diferentes fuentes y tengo que ir al lugar. ¿Qué es lo que está sucediendo más allá de los ciberataques y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo? También es un terreno, el tema donde, como nunca, las redes sociales están teniendo protagonismo. ¿Qué implican las redes sociales? Que, por ejemplo, en TikTok se utilicen videojuegos como el ARM 3 y se diga que es un ataque ruso sobre Ucrania cuando en realidad es un videojuego. O cuando en esta guerra de propaganda, o sea, es una barbaridad, porque no solamente se emite en las redes sociales, sino que los medios masivos de comunicación lo toman como una imagen real. Claro. Gravísimo. Sí. O no nos permiten a los periodistas serios a que podamos corroborarlo. Por eso todo el tiempo estoy utilizando, o sea, pidiéndole a mis fuentes y a fuentes especializadas que corroboren los videos, que corroboren la información, porque además en esta terrible guerra de propaganda se emite una información a través de Twitter. De lo que yo hablé de los videos es gravísimo. Todo el tiempo lo están haciendo. Pero emiten una información por Twitter y no nos dan tiempo a nosotros para poder corroborarla o no. Por lo tanto, esa información sale, queda y o hay una contrapropaganda que en realidad sale como contrapropaganda y no busca la verdad, y entonces estamos viviendo en una era de la desinformación más absoluta y de el aberrante término de la posverdad, porque la posverdad no es posverdad, la posverdad es mentira. Claro. Entonces, esto es lo que estamos viviendo los periodistas serios y lo que a mí más me preocupa es la información que les llega a ustedes. ¿Y qué pasará el día después de la guerra, con las implicancias que esto acarrea? Es que lamentablemente, como sabemos, el día después de la guerra va a seguir, yo creo que va a seguir la guerra, lamentablemente. Cuando se analizan estos hechos históricos que son centenarios, como te decía anteriormente, en este caso en particular, siento que rencillas y enfrentamientos y también seguramente cuestiones que los unen desde otro lugar mucho más positivo, como lo he escuchado también, pero así se termine la guerra mañana, en este caso en particular, porque es la primera guerra mundial económica, porque es la primera guerra mundial híbrida en su máxima expresión. O sea, yo hablo más de primeras, que espero que no sea la tercera en nada. Aunque esto termine mañana, que sería lo fantástico, porque en realidad esto no tendría que haber comenzado si las partes se hubiesen puesto de acuerdo, y había forma de hacerlo. El día después de la guerra va a ser mucho tiempo después, porque las consecuencias van a ser severas, porque no solamente tienen que ver con el país ni con la región, sino que esto sí va a tener implicancias mundiales, por el petróleo, por el gas, por los cereales, por los fertilizantes, por el litio, por el manganeso. Es infinita la cantidad de recursos, Alejandra, de los cuales está en juego tanto en Rusia como en Ucrania. Y además hay que tener en cuenta que hay países que dependen en un 100% del gas ruso. Entonces, cuando se
empezaron las sanciones, por ejemplo, entre ellos, cuando se utiliza la bomba atómica económica, que es también muy interesante este tema, la utilización del SWIFT en algunos bancos rusos, no en todos. Cuando se refuerzan las sanciones, se refuerzan, sin embargo, por ejemplo, Nord Stream 1 en Alemania sigue funcionando, está bien, se suspendió el Nord Stream 2. De todas maneras, hay muchos países que dependen de estos recursos energéticos, se exige que se pague en rublos, se está pagando en rublos. Y por otra parte, se ha generado, o sea, esto es lo que muestran los medios, esto es lo que muestra la propaganda, y las declaraciones las declaraciones públicas de muchos países. Por otro lado, o por este, pero sería en este caso, hay una ingeniería geopolítica y financiera y económica donde Rusia sigue vendiendo sus productos, los países siguen comprando sus productos. Por ejemplo, antes estaba prohibido que hubiese intermediarios. ¿Qué hizo Rusia? Bueno, eso que en su momento estaba prohibido e inclusive se aplicaban fuertes multas, se suspendió. Entonces ahora hay intermediarios en todo el mundo para comprar y vender sus productos. Y hay una cosa muy interesante para el día después. ¿Cuál es el día después? ¿Quiénes van a ser los perjudicados el día después, Alejandra? Como siempre, los civiles inocentes. En todos los conflictos. Absolutamente. Pero además, en este caso, como es global y aumenta el gas, aumenta la luz, aumentan los alimentos. ¿Sabés de que hay góndolas en supermercados europeos donde no hay alimentos? Pero sí los vi, por ejemplo, en Rusia, o sea, tengo las pruebas documentales. Ahí hay alimentos importados de altísimo valor, o en un supermercado de barrio también. En un momento hubo claramente, como siempre lo hay ante una situación de conflicto, fundamentalmente escasez de azúcar. Ahora no hay escasez de alimentos. Sin embargo, en la Unión Europea, en países de la Unión Europea sí. Está subiendo de tal manera el precio, reitero, de la luz, del gas, de los combustibles. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del Personal e Intendencia Militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Y ya llegamos al final del programa. Les agradecemos. Qué rápido pasa. Sí, rapidísimo. Les agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan, que están con nosotros, a los auspiciantes. Eduardo, seguramente tendrás algunas cositas para decirnos. Bueno, creo que tenemos la deuda todavía con el BA1, con lo que fue el adelanto de Luis Hilario Lagos, y una disculpa. El sábado pasado, el sábado 11, no salimos por una cuestión ajena totalmente a Cascos Azules, una dificultad que tiene que ver, digamos, con la infraestructura desde donde está el estudio, más que el estudio, el propio edificio del Ministerio de Defensa, y tuvimos este inconveniente. Pedimos disculpas porque fuimos anticipando a todos los que iban a formar parte de ese programa, así que es una deuda que trataremos de sanearla. Bueno, los esperamos todos los lunes, 19 horas, y sábados, 10 de la mañana. Exactamente. Aquí en Cascos Azules, Argentinos por el Mundo, en Misión de Paz. Hasta la próxima emisión. Gracias, Claudio Rodolfo Machado. Daniel. Claudio Rodolfo, Daniel Machado, Charlie, Federico Cundis, nuestro productor. Leo Machado, nuestro asistente, a Valeria Díaz también. Y a vos, Alejandra Formoso Urruzola. Un placer estar con el doctor Eduardo Horacio Cundis en este programa. Hasta la próxima emisión. Sé parte de esta epopeya, los invitamos. Chao. Esto fue Cascos Azules.
Argentinos por el mundo. En Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules. Argentinos por el mundo. En Misión de Paz. IT.